Estamos de nuevo, por la gracia de Dios, en este día, lunes 15 de enero, para traerles a todos los televidentes, radioyentes e internautas que están en sintonía, otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Estudios que estamos teniendo en el libro de Hebreos, reforzados con otros versículos de las Escrituras, pero teniendo como base el libro de Hebreos. Estamos esta semana mirando a Jesús como apóstol y sumo sacerdote, algo que lo hace superior a Moisés, aunque en cierta manera también Moisés fue un enviado de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud egipcia y en cierta forma también en un principio hizo como a manera de sacerdocio también esa función, porque él se encargó de que Aarón viniera con sus hijos adelante y él, antes de dedicarlos al ministerio sacerdotal, prácticamente estuvo siendo ese intermediario entre el pueblo, ¿verdad? Y Dios. Bueno, hermanos, el punto es de que Moisés, como hemos visto, llegó a ser tan fiel, dice el apóstol Pablo, en la casa de Dios. Fue un mayordomo fiel, un enviado de Dios sobre su casa, un apóstol sobre su casa, la casa de Israel, muy fiel. Pero dice Pablo, Cristo fue superior, dice, porque la casa sobre la cual Moisés fue fiel, esa casa, dice Pablo, la construyó Jesús. Dice, se lo voy a volver a leer, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, y está hablando de Cristo, cuanto tiene mayor honra, dice, que la casa el que la hizo. O sea, si Moisés era fiel sobre la casa, esa casa Jesús la hizo. Jesús es el constructor de la casa. Y entonces Pablo hace la transición de cómo Jesús ahora sobre la casa espiritual, la iglesia cristiana, viene también a ser fiel sumo sacerdote, un fiel apóstol, un digno representante de la deidad. Y como nosotros, como iglesia ahora, deberíamos no caer en los errores de aquella casa. Y ayer quedó en el ambiente cómo esa casa realmente, aunque Moisés fue fiel, esa casa se rebeló. Y justamente hoy vamos a mirar en detalles algunas lecciones de esa casa del antiguo Israel que deberíamos nosotros extraerlas para que las apliquemos y no caigamos en los errores de aquella casa. Así que mientras nos vamos alistando, quiero dejar que mi hermano Angelo le salude también. Mi hermano Angelo, bienvenido. Pastor, contentos de estar con ustedes. Abrazo a todas las personas que nos ven, nos escuchan a la distancia. Hermanos, así como decía el pastor, esta semana es una semana importante. Vamos avanzando en el libro de Hebreos. Y si bien es cierto que ahora en el capítulo 3 estamos viendo a Jesús y a Moisés, así vamos a ir avanzando cada día. Pero no queremos seguir avanzando sin antes decirte que le des dedito arriba, comparte, comenta. Ahí están las tres formas. Dedito arriba, compartir, comentar. Es la forma en que usted puede ayudarnos. Queremos también invitarle a usted, querido amigo, a veces tiene una ofrenda, un diezmo, una donación, a que lo ponga en este ministerio para que siga este trabajo arduo que se está haciendo de promover este evangelio a través de las ondas radiales, de los canales de televisor también, y en cierto sentido también en el Ministerio de Salud. Ya como dijo el pastor el día de ayer, están atendiéndose 12 personas ahí en el campamento de vida saludable. Estas personas sin duda alguna saldrán bendecidos de ese lugar y eso solamente se logra gracias a ustedes, gracias a todos
el que escuche este llamado y pone su granito de arena en este ministerio. Hermanos, hoy vamos a seguir estudiando Hebreos. Hoy vamos a hablar de un reposo y queremos ver qué dice Hebreos 3 en adelante, pero vamos a estar hablando de este reposo, de que el pueblo hizo enfurecer al Señor y el Señor le dijo, no entrarán en mi reposo. Así que vamos a ver de qué trata esto, vamos a ver cuál es la importancia de esto y no te olvides de leer tu Biblia, no te olvides, hermano, nunca de leer tu Biblia. Así que, pastor, vamos a orar para entrar de una vez en materia. Amén. Amado Padre, le damos muchas gracias. Estamos contentos en este día porque usted es bueno. Usted ha prometido que estará con nosotros y hoy va a ser un día maravilloso en tu nombre. Usted va a ir con nosotros en el frente y su Espíritu Santo como ayudador. Ayúdanos a vencer. Bendiga a nuestros familiares. Bendiga a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras casas, nuestras finanzas. Gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, porque tú vas abriendo camino y manda a tu Espíritu Santo para que nos ayude en este momento con este tema tan importante. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Como decíamos, vamos a extraer lecciones de lo que pasó con la casa de Israel, la casa sobre la cual Moisés fue tan fiel como siervo. Lecciones del antiguo Israel, dice la lección de hoy. Y es que, hermano Ángelo, como el ejemplo del antiguo Israel reveló la incredulidad del pueblo y cuál fue el inevitable resultado, para que nosotros tengamos cuidado, por supuesto. Vamos a leer Hebreos 3, voy a leer del 8 al 11. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Este texto también lo podemos encontrar en el Salmo 95, 7 y 11. Habla de lo mismo, en Números también lo encontramos. Hoy no tenemos, para que no se haga tan larga esta lectura o este estudio, no tenemos tiempo de leer, pero en Números también encontramos la forma en que ellos no entraron en el reposo y también aquí encontramos en Deuteronomio. Pero yo a grosso modo le voy a decir lo que entiendo y ahí usted, pastor, entonces si cualquier cosa se me queda, usted me cubre ahí. Como dicen en la República Dominicana, usted me cubre la base. Hermanos, el pueblo de Israel no entró en el reposo porque ellos fueron incrédulos. Ellos fueron incrédulos. Y esa incredulidad le hizo el camino más difícil. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir por fe. Los cristianos incrédulos no tienen reposo, no tienen paz ni de día ni de noche. De ese reposo es que está hablando el Señor, que cada momento que el pueblo de Israel podía era una muestra de incredulidad y de desagrado. Si le daban maná, querían carne. Si le daban carne, no querían ya carne, querían agua. Ustedes saben la historia, no me voy a poner ahora, pero el pueblo de Israel, su pecado capital fue la incredulidad. Y encima de la incredulidad, la subordinación, porque eran incrédulos, pero también se rebelaban contra Dios. Y Dios en varias ocasiones tuvo la intención de raerlo, quitarlo del medio. Pero gracias a Moisés, por eso decimos que Moisés es un buen ejemplo
para compararlo con Jesús, pero gracias a Moisés tuvo misericordia, pero cuántas historias desagradables de incredulidad hay en el pueblo de Israel, y por eso nunca entraron en el reposo del Señor y murieron todos en el desierto. Así que, pastor, ahí le tiro la pelota a ver si voy bien. Sí, exactamente, hermano Ángelo, eso fue lo que pasó. Recuerden ustedes que ellos hubieran entrado en el reposo, digámoslo así, literal, aquel día cuando Josué y Caleb los animaron con el informe que les trajeron de que entraran y poseyeran la tierra. Allí ellos hubieran entrado en un reposo literal de tanto caminar por el desierto. Ellos hubieran allí, hermanos, ya se hubieran establecido. Pero ¿qué pasó, hermanos? No creyeron al mensaje, se rebelaron contra los mensajeros y dijeron más bien, apedreemos a estos porque nos están dando un mensaje que no es el que queremos oír. Y a este Moisés, igual, busquemos darle muerte. Y ustedes saben, hermanos, postrados quedaron en el desierto, porque 40 años más, conforme los 40 días que había durado la expedición de la Canaán, en base así, también Dios dijo, bueno, 40 años, entonces van a seguir rondando acá. Pudieron haber entrado al reposo literal, pero ellos no quisieron. Dijo Dios, no entrarán en mi reposo, seguirán 40 años aquí. Me disgusté, dice Dios, me disgusté porque yo queriendo darles esa bendición de que ya se establecieran como un pueblo estable, ya no más errantes por el desierto, ellos más bien rechazaron lo que yo les ofrecía. Pero volviendo a la aplicación para ahora, hermanos, esto mismo está pasando en este tiempo. Estamos a la orilla nosotros de la Canaán celestial. Estamos a la orilla de entrar a esa tierra donde hemos de reposar para siempre. Pero justo cuando estamos a la frontera, díganme ustedes si no estamos actuando igual que el pueblo de Israel. Nosotros también, hermanos, nos estamos rebelando. Y cuando deberíamos de buscar más la santidad, como que más se nos pega el mundo. Cuando deberíamos de entregarnos más al Señor, como que más nos alejamos de Él. Cuando deberíamos nosotros, hermanos, romper con todo lo que tiene que ver con el pecado y la mundanalidad, como que más lo acariciamos. Entonces pareciera como que no queremos entrar en el reposo. Entonces qué triste sería que Dios también diga, pues no entrarán y nos quedemos aquí postrados en este desierto de pecado. Eso desde un punto de vista literal. Pero también, hermanos, en el aspecto espiritual. Cuando el cristiano viene arrepentido a los pies de Cristo y se entrega, se rinde, ahí el cristiano entra en un reposo espiritual que Cristo le da. Y ese reposo espiritual, el Señor quiere que entremos en él, hermanos, todos los días. Y desde cuánto viene el Señor diciendo, venid a mí, venid a mí. Si estás cargado y trabajado, ven a mí. ¿Cuántas veces el Señor nos invita, hermanos, a que entremos en su reposo espiritual y no queremos? Entonces, qué triste es cuando estamos escuchando el mensaje de Dios, pero entramos en esa rebelión. Hermanos, no caigamos en ese pecado. Seamos obedientes, seamos sumisos a la voluntad de Dios. Si el Señor nos llama, hermanos, a través de estudios como estos, nos llama a través de sermones como los que se predican los sábados, como los que salen aquí por este medio de comunicación. Hermanos, ¿por qué negarnos? ¿Por qué rechazar esos mensajes? ¿Por qué endurecernos? Miren, el pueblo de Israel no entraron, dicen, el reposo. Queremos que nos pase lo mismo a nosotros, que no entremos en su reposo. Entonces, abramos los ojos y veamos el espejo que tenemos en Israel para no caer en ese pecado. No seamos incrédulos, hermanos. Creámosle al Señor que Él viene pronto. Creámosle al Señor que Él viene por un pueblo que le va a amar o que le ama y guarda sus mandamientos.
Creamos eso y pongámonos a cuentas con él, porque de Israel, aquí aparece que tentaron, dice, sus padres a Dios, vieron sus obras 40 años y el Señor dijo, no van a entrar, porque lo que han andado haciendo es vagando en su corazón. No quieren afirmarse, no se quieren entregar. Así, hermanos, el Señor nos está haciendo ver el peligro para que nosotros seamos una generación distinta, que entra ya en el reposo que es en Cristo, pero está también listo para entrar al reposo literal en la Canaán celestial. Considerando esta realidad, hermano Ángelo, qué solemne llamamiento entonces se nos dirige a los que vivimos en estos últimos días, aunque yo ya me adelanté, ¿verdad? Sí, no se apure, que se pone buena la cosa. Es que hay demasiado que hablar de este tema, un tema apasionante, así que no se preocupe, que vamos bien. Bueno, volvemos a tocar el tema de la incredulidad. Vamos a leer Hebreos 12:13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ahí está. Hermanos, que no haya en tu corazón, es lo que yo puedo decirte, que no haya en tu corazón mal o que no haya semilla de incredulidad. Es el desafío que Dios ha tenido desde el principio. Ese ha sido el problema. Nosotros tenemos, voy a hacer así un recuento a grosso modo mentalmente desde el principio. ¿Cuál fue el problema de Eva? No creyó en la palabra de Dios, más bien creyó en la palabra de la serpiente. Y así usted va caminando y se da cuenta que en cada momento el pueblo ha sido incrédulo. El pueblo se ha ido tras dioses ajenos. El pueblo nunca ha querido creer y Dios se ha propuesto tener un pueblo que crea a su palabra. Esa es la perfección según la Biblia. Un pueblo que crea su palabra. Ahí está el secreto para santificarnos. Ahí está el secreto para que Cristo venga. De hecho, Elena de White dice en el libro Evento de los Últimos Días, cuando el carácter de Dios sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a buscar a su pueblo. Valga la redundancia. Cuando el carácter, ¿cómo se consigue un carácter? Bueno, creyéndole a Dios. Créele a Dios y serás salvo tú y tu casa. Pastor. Me llama la atención que el apóstol Pablo diga de que nos exhortemos los unos a los otros, porque en esta palabra vemos, hermanos, que hay una responsabilidad entre los miembros de iglesia de ayudarse unos a otros en la vida espiritual, en la lucha. Es decir, usted y yo no podemos ver a un hermano que se está, como decíamos en la lección de la semana pasada, deslizando, yéndose a la deriva y no hacer nada. No podemos, hermanos, actuar así, porque allí estaríamos siendo como Caín, que no nos importa nuestro hermano. Aquí el apóstol dice que ante el peligro que existe de que hagamos lo mismo que hizo Israel de antaño, que nosotros nos exhortemos los unos a los otros, que miremos, dice, que miremos, que tengamos cuidado, que no haya en nosotros un corazón como el de Israel de antaño y que nos exhortemos los unos a los otros cada día para que no haya ninguno que llegue a endurecerse por el engaño del pecado. Hay veces cuando el hermano que está mal, lo que menos quiere es que alguien le diga, mira hermano, yo te aconsejo, ¿verdad? Que te apartes de eso y que mejor te entregues al Señor porque no pongas en riesgo tu salvación. El hermano a veces no quiere oír eso y lo que hace es que o se cambia de iglesia o bloquea tu número de teléfono o hasta cambia
cambia de número y entonces tú poco puedes hacer. Y luego resulta que cuando lo vas a visitar, se molesta porque ahora resulta que has ido a visitarlo y no le avisaste. Estamos en una situación bien complicada. Pero yo diría que antes que este hermano vaya a caer en ese estado, si ya nosotros estamos mirando que está dando señales de endurecimiento, dice el apóstol, exhortémonos unos a otros. Nos corresponde decirle que en el amor de Cristo, hermano, yo te estoy sintiendo así un poquito alejado y quiero que sepas que te quiero mucho y te extraño, hermano, cuando no vienes a la iglesia o yo siento que algo está pasando. Mira, quiero que sepas que en mí tú tienes un amigo y quiero orar por ti. Lucha, no te alejes del Señor. Busca más de Dios. Nos corresponde, hermanos, hacer eso antes que llegue ese endurecimiento de corazón. Porque una vez caiga en ese endurecimiento de corazón, hermanos, quiero volver al versículo 11. Por tanto, juré en mi ira. Oiga esto. Por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Antes, hermanos, que la ira de Dios se vaya a derramar en este mundo sin mezcla de misericordia, antes de eso, nosotros miremos de no endurecer nuestro corazón y de exhortar a aquel y nos exhortemos mutuamente a no caer en esa condición, hermanos, porque la verdad sería muy lamentable. Todavía no la hemos visto venir, ¿verdad? Pero cuando la veamos venir, esa ira de Dios, ya los profetas han descrito cómo va a ser la reacción de los que se hayan endurecido de corazón. Así, hermanos y hermanas, Dios nos está hablando ahora y nos dirige este llamado para que despertemos, abramos los ojos y no nos apartemos de Dios. El don de profecía tiene aquí 3 citas. Hay dos que son grandes y una que es pequeña. Vamos a leer primero la grande, hermano Ángelo, se la lee usted, su servidor la pequeña, y luego usted cierra con la otra grande, pero después de leer cada una, hagámosle un comentario. ¿Qué le parece? Así estará. Dice el Espíritu de Profecía: no hay nada que fomente la incredulidad. Oiga esto, eso es una afirmación contundente. No hay nada que fomente la incredulidad. El Señor manifiesta su gracia y su poder vez tras vez. Y esto debe enseñarnos que siempre es provechoso en todas las circunstancias fomentar la fe, hablar de la fe, proceder con fe. No debemos permitir que nuestros corazones, nuestras manos se debiliten al permitir que las sugestiones de mentes incrédulas planteen en nuestros corazones la semilla de duda y de desconfianza. El Señor obrará en cooperación con la voluntad y la acción del ser humano. Cada persona tiene el privilegio y el deber de aceptar lo que dice Dios, creer en Jesús como su Salvador personal, responder anhelantemente e inmediatamente a las bondadosas propuestas que Dios hace. El hombre debe estudiar para creer y obedecer las instrucciones divinas de las Escrituras. Debe basar su fe no en sentimiento, sino en evidencia y en la palabra de Dios. Estamos leyendo en el comentario bíblico, especialmente el comentario bíblico de Elena G. de White, tomo 7, páginas 936 y 940. Yo solamente voy a hacer el comentario aquí por ahora. La oración que yo remarqué aquí en mi folleto, no hay nada que fomente la incredulidad. El camino a Cristo lo dice de otra manera. El camino a Cristo dice que Dios ha dado todo para que nosotros creamos y tengamos fe, que no hay razón de no tener fe. Así que no hay nada. Eso quiere decir que Dios ha puesto todo a nuestras manos y nosotros hemos visto que Él es bueno
y que su palabra es fiel. Pastor. Dice Patriarcas y Profetas, página 298 y 299, que muchos recuerdan a los israelitas de antaño y se maravillan de su incredulidad y murmuración, creyendo que ellos no habrían sido tan ingratos. Pero cuando se prueba su fe, aún en las menores dificultades, no manifiestan más fe o paciencia que los antiguos israelitas. Cuando se los coloca en situaciones estrechas, murmuran contra los medios que Dios eligió para purificarlos. En otras palabras, hay veces cuando miramos el espejo y rápido decimos, wow, pero qué duro era este pueblo. ¿Cómo es posible? Un ejemplo, que después que te haya hecho cruzar el Mar Rojo de una manera tan poderosa, ya luego allí, al pie del monte Sinaí, estés adorando un becerro y diciendo de que estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Lo primero que a uno se le viene a la mente es, pero ¿cómo puede ser? Y así cada vez que uno ve al pueblo de Israel que se revela, que murmura, que critica, que no sé, se vuelve contra Dios, contra su siervo Moisés, uno lo primero que piensa es, pero qué pueblo maduro de verdad. Pero dice la mensajera del Señor aquí. Pero resulta, dice que también nosotros, nosotros que consideramos a esos como ingratos por lo que fueron, resulta que nosotros también, dice, cuando aparecen las dificultades, cuando viene la prueba, también, dice, nos ponemos al igual que esos israelitas a murmurar, a prácticamente renegar y se ve que no tenemos fe ni paciencia, igual que aquellos somos. Entonces dice que deberíamos, por lo tanto, hacer lo que dice el apóstol Pablo, y es, miren, que no haya en ustedes ningún corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios, porque ustedes también, cuando apenas les viene una prueba, que pierden el trabajo, que por ejemplo, no sé, viene alguna cosa ahí como un revés, apenas viene una cosa así, ustedes inmediatamente ya no quieren seguir en las cosas del Señor y ya empiezan allí eh, como a querer echarse para atrás. Y dice Pablo, prácticamente son como los israelitas. Entonces, no debe ser así. Deben asegurarse que su corazón esté firme en la verdad. Para cerrar, hermano Ángelo, la siguiente cita. Dice, Dios dio a los suyos un cáliz de amargura que beber para limpiarlo y purificarlo. Es un trago muy acerbo. Esa palabra acerbo sería muy amargo, pero ellos pueden amargarlo todavía más con sus murmuraciones, quejas, lamentos. Quienes no lo reciban habrán de beber otro trago, porque el primero no hizo en su carácter el efecto asignado. Y si el segundo tampoco le aprovecha, beberán de ir bebiendo otros y otros hasta que cumplan su efecto, o serán dejados sucios e impuros de corazón. El amargo cáliz puede dulcificarse con la paciencia, la resignación y la oración, y que producirá en el corazón de quienes así lo reciban el efecto que le fue asignado, con la cual Dios quedará honrado y glorificado. Si procuramos nuestros propios intereses y placeres en vez de agradar a Dios y hacer prosperar su valiosa causa que sufre, deshonramos a Dios y a la santa causa que profesamos amar. ¡Wow! Poderoso este relato.
nosotros hacemos el trago más amargo todavía. Y cada vez que desobedecemos, más amargo. Y cada vez que desobedecemos, más amargo. Y dice ahí, voy a repetir la palabra que usted, pastor, estuvo usando. Dice, cuando nosotros perdemos un trabajo o nos tratan mal o estamos teniendo problemas en nuestras relaciones, preferimos seguir bebiendo el trago amargo o trago más amargo que creerle a Dios. Queremos nosotros resolver el problema a nuestra conveniencia, a nuestra fuerza, a nuestro impulso humano. Y aquí dice, sufren y deshonramos a Dios en la santa causa que profesamos. Ahí está el problema que tenemos hoy en día. Ahí está claramente. Deshonramos a Dios porque al tratar de resolver a nuestra fuerza, hacemos más daño y quedamos mal ante un mundo que tiene los ojos sobre el pueblo de Dios. Y así, hermanos y hermanas, la solución está en dulcificar, dice el cáliz, con la paciencia, la resignación y la oración. Si usted no quiere caer en el error de Israel, al punto de que no entre en el reposo de Dios, dulcifique el cáliz de la prueba, dulcifique el cáliz de la dificultad que le ha llegado, dulcifíquelo con estas tres cosas: paciencia, resignación y oración. Y entonces el corazón, dice, el corazón va a tener un efecto, que va a traerle honra y gloria al Señor. Ojalá que al haber visto este día lo que hizo la casa sobre la cual Moisés tan fielmente se movió y se mantuvo y la dirigió y la administró, al haber visto, hermanos, lo que esa casa hizo, nosotros hagamos una decisión de no ser como ellos en ese aspecto, de murmurar, de rebelarnos, de faltarnos la fe, de ser incrédulos, porque no esperábamos que tal o cual cosa sufriéramos. Más bien, hagamos lo que dice la lección: dulcifiquemos ese cáliz de la amargura, ese cáliz de la prueba, con oración, con paciencia y resignación. Vamos a orar para que el Señor nos dé esa actitud. ¿Qué les parece? Oremos. Amante Padre, el espejo ha sido bien claro para nosotros. Nos hemos visto verdaderamente en esa experiencia del pueblo de Israel y vemos, Señor, que estamos cometiendo los mismos errores y estamos en el mismo riesgo de no entrar en tu reposo que nos has de dar en la Canaán celestial y antes aquí en la tierra, en tu reposo espiritual. Oh Padre, hoy vemos que para evitar ese riesgo debemos hacer lo contrario a lo que hizo Israel. Y la oración, la resignación y la paciencia son las que debemos manifestar ante cualquier prueba, ante cualquier dificultad, ante cualquier cosa que aparece como obstáculo. Señor, te queremos rogar que esas tres actitudes, paciencia, esa actitud de resignación y oración, la tengamos todos los días a partir de ahora, y que no murmuremos ni endurezcamos nuestro corazón, sino que siempre te amemos y esperemos en ti, porque sin duda en la prueba tú nos darás la salida. Gracias, Señor. Ayúdanos a perseverar, a ser firmes en tus caminos, a no darte la espalda y un día poder disfrutar de tu reposo.
en la Canaán celestial. Mientras tanto, rogamos que nos dé ya el reposo espiritual al tenerte a ti en nuestra vida y tener esa paz que solo tú das. Danos, Padre, victoria sobre el pecado este día, sobre toda tentación, sobre toda prueba, sobre toda murmuración. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti siempre. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.